¿Y si fuese cierto? El siguiente documento fue entregado en forma anónima en las oficinas del diario El País de Montevideo, Uruguay. Dado lo trascendente y revolucionario que podrían ser los hechos descriptos, fue elevado a distintos organismos oficiales para su investigación y comprobación, no solo en dicho país, sino a otros de la región y el mundo. El análisis de lo allí expuesto sigue su curso y ha generado no pocas discusiones y controversias, desde la condena y el rechazo por considerárselo un fraude, hasta aquellos que lo han estimado factible y se han abocado al estudio de las posibilidades y consecuencias. Se han escuchado voces también de reprobación, tildando al manifiesto de fábula, producto de la imaginación de algún trasnochado o directamente una broma de mal gusto. Asimismo, organismos de seguridad han tratado de determinar la procedencia y eventualmente ubicación del autor. No obstante, las muy pocas señales y datos en tal sentido han sido muy escasos y las pistas seguidas hasta ahora no han arrojado resultados positivos, y se ha convertido en un verdadero desafío para los investigadores que no conciben que pueda pasar desapercibida la existencia de una persona de las habilidades y características enunciadas. De todas formas, y aun a costa de la ausencia de la confirmación de autenticidad con los riesgos que esto conlleva, dicho medio periodístico, fiel a sus designios y objetivos primordiales, ha decidido dar a conocer este testimonio consciente del impacto que podría llegar a causar en todos los estratos de la sociedad un caso como el que se presenta y que quizás convive con nosotros a la vuelta de cualquier esquina. A continuación, el manifiesto. El primer indicio lo tuve en Cuba, practicando snorkel en las transparentes aguas frente a Playa Girón. Aunque, en rigor de verdad, debería remontarme mucho más atrás y citar algunos hechos que originalmente no pasaron de ser anécdotas familiares, pero ahora, con las experiencias vividas, adquieren otra dimensión e importancia. Para comenzar, nací con una característica que no es tan extraordinaria como podría pensarse. Al contrario, se da con bastante asiduidad y normalidad. Los dedos de mis pies estaban unidos casi hasta el nivel de las uñas, no todos, solo entre sí los más pequeños, verificándose la normal separación con respecto al mayor o comúnmente llamado gordo. Esta unión no era, ni es, porque siguió conservándose con el proceso de crecimiento natural del conjunto del cuerpo, de tipo membranosa o de piel más fina, sino que los 4 dedos se presentaban unidos con el mismo tejido que conformaba cada uno, otorgando a esta parte de mi anatomía un aspecto de efectivo conjunto, único, fuerte y sólido. Mi desarrollo físico fue absolutamente normal, y mi infancia y vida en general no tuvieron afectación alguna derivada de esta singular característica palmeada de mis miembros inferiores. Y tras la consulta de, al principio, mis atribulados padres, la ciencia médica los tranquilizó restando la importancia, destacando el hecho de la aparición cada tanto de casos similares y asegurándoles que no influiría en mi normal desenvolvimiento, tal como efectivamente ocurrió. Otra situación anecdótica, tema presente traído a colación en toda reunión familiar en mis años infantes, fue cuando cierto día, cuando contaba alrededor de 1 año de edad, mientras reposaba plácidamente en mi cuna, mi padre se acercó a comprobar precisamente ese descanso. Después de unos minutos de examen y verificación se incorporó y dirigiéndose a mi madre con la habitual sutileza que lo caracterizaba le dijo: «Este chico está muerto», tras lo cual mi madre cayó redonda al piso desmayada ante la brutal notificación. Citada la urgencia a domicilio para atenderme a mí y más que nada para recuperar a mi madre, luego de una exhaustiva revisación, los profesionales concluyeron que mi caso no era mortal ni mucho menos. Se trataba simplemente que yo desarrollaba una respiración extremadamente lenta, algo irregular y con prolongados lapsos de inactividad, que, aun con lo extraño e inusual para esa edad, se diagnosticó como apnea, que llegaban en ocasiones hasta los 2 minutos. La apnea puede darse en casos durante el sueño, pero en realidad es la suspensión voluntaria de la respiración, y a medida que fui creciendo aprendí a manejar dicha condición. Y no solo no me trajo ningún tipo de inconveniente, sino que la aplicaba en las piletas de las casas veraniegas de algunos familiares y luego en la pileta del club, pasando largos tiempos bajo el agua.
jactándome y sorprendiendo a todos con esa facultad natural algo insólita y desacostumbrada. En efecto, desde muy pequeño tuve una fuerte inclinación al medio acuático, y mis padres me introdujeron en el mundo de la natación en el club del barrio, y mis singularidades físicas no hacían más que afianzarme, apuntalarme y hacerme destacar en todos los tópicos inherentes. Apenas tuve la edad suficiente hice el curso de buceo en una institución oficial, y un nuevo mundo comenzó para mí. Por supuesto que durante las clases aprovechaba mis cualidades innatas, perfeccionadas a través de las técnicas especiales impartidas que mejoraron mis performances subacuáticas, llegando a permanecer más de 5 minutos bajo el agua en la modalidad estática. Comencé entonces a dedicarme, siempre en forma recreativa, a esta actividad, y fue así que empecé a viajar buscando lugares para bucear autónomamente, es decir, con equipo autónomo de aire comprimido. Conocí varios sitios en el Caribe, el sur estadounidense sobre el Pacífico y costas de Brasil. Pasé en ellos momentos inolvidables. Un universo magnífico, distinto y apasionante se abrió para mí. Formaciones coralinas, todo el fondo marino, barcos hundidos y una fauna variada y maravillosa me deslumbraron. Rayas, barracudas, peces tropicales, hipocampos, gusanos de mar, tortugas, anémonas, langostas, morenas, pulpos, una infinidad de criaturas increíblemente bellas. Cada inmersión era un placer, un reconocimiento, un hallazgo, un descubrimiento, una experiencia única, asombrosa, cautivante, mágica y sorprendente. En cada viaje combinaba las inmersiones con equipo, en grupos o clubes de buceo, con sumersiones solitarias, con mi equipo básico y snorkel, buceando en apnea, aprovechando mis condiciones al respecto, las cuales disfrutaba tanto o más que las otras. Y en una de esas aventuras solitarias tuve ese primer indicio que me introdujo en una dimensión y estado que no imaginaba. En aquellas maravillosas aguas cubanas me interné con mi equipo básico unos 100 metros mar adentro, visualizando a través de la máscara el bello fondo y sumergiéndome cuando algo llamaba mi atención. Divisé entonces unas enormes formaciones de corales cerebro a unos 5 o 6 metros de profundidad. Aplicando las técnicas de respiración y de valsalva, me sumergí dispuesto a disfrutar entre los grandes bloques. Descubrí entonces detrás de unas rocas una especie de pasadizo de 1,5 metros de diámetro aproximadamente, y sin pensarlo demasiado me introduje, viendo que tenía salida a unos 6 metros más adelante, por donde se filtraba la luz de la superficie. En el medio del trayecto se abría inesperadamente una especie de cámara que llevaba, supuse, a una cueva. Esperé unos instantes a que mis ojos se acostumbraron a la semipenumbra y me metí temerariamente. Efectivamente, era una cueva de la que no podía estimar las dimensiones, pero donde distinguía sombras alejadas que tanto podrían haber sido corales o rocas o contener algún habitante solitario. Perdí la noción del tiempo y nadé unos metros para ver si podía distinguir algo más. Mi cuerpo ya me había anunciado la necesidad de respirar, que retrasé, tal como nos habían enseñado en los cursos, tragando saliva repetidas veces. Además traté de tranquilizarme ya que mi ritmo cardíaco había subido presa de la excitación por lo desconocido. Experimenté entonces tras unos instantes las señales del cerebro de la urgencia de oxígeno, lo cual sabía conllevaba un peligro, el desmayo. En efecto, con las técnicas lograba, expulsando el anhídrido carbónico de mi cuerpo, bajar el nivel de ese gas, lo cual también hacía bajar el nivel de oxígeno necesario para mantener las funciones básicas. Luego, cuando ambos se igualaban, surgía, más tardía, la necesidad de respirar. Pero con un umbral tan bajo del oxígeno, el cerebro quedaba muy próximo al desmayo, accidente muy común en los buceadores en apnea que pierden el conocimiento bajo el agua y se ahogan casi sin darse cuenta. Emprendí entonces presuroso el regreso y me desorienté. Por la escasa luz, por la misma excitación, o quizás por ese apuro por respirar que no me dejaba pensar correctamente, me encontré presa del pánico, la peor situación para un buceador. Casi a oscuras, asustado, desesperado, con el pecho ya convulsionando y al borde del desmayo, con un ademán agónico, me arranqué la máscara y aspiré agua.
La primera sensación fue como un estallido blanco en la cabeza y una convulsión violenta cuando mis pulmones se llenaron de agua, acompañada de un dolor intenso y muy fuerte en el pecho. Recuerdo que pensé que eso era ahogarse, que me estaba ahogando y el fin era irremediable. Después de una segunda convulsión también fuerte y un acceso de tos incontrolable, seguía viendo todo blanco brillante y pensé en las descripciones de la gente que había muerto por unos instantes y al volver hablaban sobre un túnel de luz, por lo que pensé que estaba muriendo. El estallido y el dolor se fueron calmando, pero sentí como un crujido, como si algo se destapara en mi cabeza, como si algo se abriese paso desde adentro hacia afuera. Y abrí los ojos esperando ver ángeles o el famoso túnel o cualquier cosa relacionada con lo que suponemos que es el más allá. Pero no. Estaba arrodillado en el fondo arenoso de la cueva y vi la máscara flotando a 1 metro de mi posición. Tomé conciencia entonces de que estaba vivo y bajo el agua, vivo y respirando. Mi mente se negaba a aceptarlo. No obstante, no experimentaba la conocida sensación de la respiración. Mi pecho no se movía y me daba cuenta de que estaba inundado de agua. El gusto salobre me empalagaba y la sensación era extrañísima, pero de alguna manera estaba consciente y casi normal, pero sin respirar, por lo menos no de la forma habitual del movimiento acompasado y el pasaje de aire por la tráquea y la nariz como lo tenemos registrado normalmente. Eso no era respirar. Instintivamente tomé la máscara y me la coloqué, achicando el agua como nos habían enseñado en el curso, y ya viendo mejor divisé la boca abierta hacia el pasillo de roca y salí nadando hacia el círculo de claridad que me indicaba la salida. Trataba de pensar pero no podía, solo quería llegar a la superficie. Apenas superé la boca rocosa di un par de talonazos y subí raudamente. Cuando salí afuera del agua intenté tomar una bocanada de aire, pero contrariamente tosí, expulsando y vomitando agua. Incluso vomité todo lo que tenía en el estómago mientras seguía tosiendo y escupiendo agua, aunque durante el ascenso ya había ido largando líquido por la nariz. Después de 2 o 3 espasmos más, que terminaron por sacar el agua salada contenida, pude al fin aspirar aire, lo cual me hizo toser otra vez con una sensación de abrasión en la garganta y un dolor en el pecho que fue descendiendo a medida que retomaba la mecánica normal. Estaba respirando otra vez. Me volví a poner la máscara que me había quitado en esos primeros accesos espasmódicos y que tuve la precaución o el instinto de no soltar. Divisé la costa y confundido y perplejo volví nadando hacia la orilla. Llegué a la playa y me senté en la arena, recuperando la calma y con tranquilidad traté de analizar lo vivido. No había registrado el tiempo bajo el agua, pero seguramente deberían haber sido varios minutos y no encontraba explicación. Debería haber muerto, sencillamente. Había aspirado agua, así que evidentemente me había literalmente ahogado. Pero ¿cómo no había muerto? ¿Cómo había seguido funcionando el cerebro sin oxígeno? Eso era imposible, ya que era inconcebible un estado normal de las células cerebrales sin oxígeno. Entonces, ¿de dónde había sacado ese oxígeno? Desde todo punto de vista era imposible. Y la sensación, ¿cómo describirla? El recordarla solamente me daba escalofríos. Traté de calmarme y analizar lo más fría y objetivamente posible. No había respirado tal como tenemos incorporado el mecanismo de forma tan automática y natural. Pero al nadar, tratando de escapar de la cueva, mis movimientos habían sido absolutamente normales. Las técnicas natatorias las había aplicado instintiva y naturalmente y sin ningún tipo de inconvenientes. O sea que mis funciones motoras se habían conservado. También había pensado, razonado y había tenido miedo y desesperación, es decir, todas funciones cerebrales que evidentemente usé, si cabe el término. Mi corazón había seguido latiendo y bombeando sangre aparentemente porque no recordaba haber sentido hormigueos ni adormecimientos de las extremidades, ni enfriamiento, aunque el estado de susto y casi pánico me impedía evaluar concienzudamente aquellos momentos y mis signos físicos. ¿Qué había pasado? No volví a bucear ni a meterme en el agua en ese viaje, y ya de vuelta me puse a investigar las posibles causas de lo experimentado.
La respiración es la captación de oxígeno y liberación de anhídrido carbónico, tanto a nivel celular como a nivel de todo el organismo. El oxígeno puede entrar directamente a través de la superficie de la piel, en algunos animales, o mediante el mecanismo de la respiración en organismos especializados. En todo ese proceso hay gases de oxidación y reducción que en el agua se reducen. El oxígeno en el aire y en el agua está en proporciones diferentes, para lo cual los organismos respectivos se adaptan y responden. Hay animales sin órganos respiratorios que captan los gases directamente a través de la superficie del cuerpo. Son de estructura sencilla, invertebrados acuáticos y terrestres. Y luego están los animales con estructuras respiratorias. Los del medio acuático tienen evaginaciones del organismo llamadas branquias, están en contacto directo con el medio y en algunos casos protegidas. Y después está el conocido sistema pulmonar. ¿Qué tenía yo? ¿Una combinación de ambas? Me revisé exhaustivamente en busca de una protuberancia o pliegue o cualquier cosa que pudiera tener en el cuerpo, aún en los lugares más insólitos y recónditos y que nunca hubiese detectado, pero no encontré nada que pudiese considerarse anormal. Siguiendo con la investigación hallé la existencia de las holoturas, que tenían pulmones acuáticos. ¿Sería algo así? Descarté todo lo referente a un sistema branquial, porque evidentemente no era mi caso, y en cierto modo también la traqueal o pulmonar, ya que obviamente mis pulmones funcionaban a la perfección con el aire. Pero, ¿sería posible la combinación de ambas? Comprobado como existente en especies, no encontré nada, ni siquiera remotamente parecido. Había algunos sistemas traqueales en insectos, con respiráculos, pero acompañados usualmente con exoesqueletos quitinosos, silíceos o calcáreos. Descartados también. Había algunos artrópodos que al sumergirse arrastraban burbujas de aire de las que obtenían el oxígeno para el intercambio gaseoso necesario para la respiración. ¿Tendría yo esa facultad? La biología no me daba las respuestas que buscaba. Yo era aparentemente un ser humano completamente normal, pero no deseché someterme a estudios especiales y pormenorizados de mi organismo con el fin de encontrar alguna anomalía oculta hasta ese entonces. Leí bastante sobre un sistema nuevo que utilizan los buzos de la Armada estadounidense que se basa en la respiración de un líquido, el perfluorocarbono o PFC, que tiene la característica de almacenar grandes cantidades de oxígeno disuelto, y como los pulmones son capaces de absorber el oxígeno de muchas formas, lo tomaban del PFC. El problema era que el agua no tiene la cantidad suficiente de oxígeno disuelto como para aportarnos todo el que necesitamos, por eso no podemos respirar agua. Pero yo sí había respirado, o al menos sobrevivido de algún modo a lo que para cualquier ser humano hubiese sido una muerte segura. Por otra parte, el principio del PFC requería, además de ahogarse en ese líquido, poseer unas branquias artificiales que se insertaban en la vena femoral por las que se expulsaba el anhídrido carbónico. Tampoco era mi caso. Busqué antecedentes o casos parecidos de seres humanos que tuviesen alguna condición extraordinaria, pero solo encontré récords de nadadores que habían alcanzado hasta los 17 minutos bajo el agua, pero todos en apnea y con técnicas de respiración, yoga, etc. Hubo en el siglo XVII un tal Benicio Jerónimo Feijó y Montenegro, que admitía en él la existencia verificada de un ser mitad pez, mitad humano. Lo demás eran leyendas, fábulas y nada científicamente comprobado. Al seguir investigando por el lado de la medicina encontré una falencia del cuerpo humano que afecta a los buzos, el foramen oval permeable. Durante la gestación humana, la sangre oxigenada pasa al corazón del feto a través del foramen oval, un orificio que separa la aurícula derecha de la izquierda, y tras el nacimiento se cierra. Con este sistema en el vientre materno flotamos en el líquido amniótico y lo respiramos. Pero suele existir un defecto de ese cierre total de la capa de tejido muscular y el foramen oval queda entonces permeable, con lo que la sangre venosa cargada de burbujas de nitrógeno pasa a través de ese orificio mal cerrado otra vez al torrente sanguíneo arterial en lugar de dirigirse a los pulmones donde son eliminadas dichas burbujas. Esto afecta el buceo por la imposibilidad de evacuar las burbujas de nitrógeno con riesgo de embolias y agudizada
cuanto más profunda sea la inmersión. No obstante, si yo hubiera tenido esa sintomatología, hubiera sufrido enfermedades descompresivas y nunca había tenido inconvenientes en ese aspecto. Y eso que había buceado a más de 30 metros de profundidad, donde el nitrógeno se hace peligroso, siempre hablando de buceo con equipo autónomo. Pero quizás yo tuviese una malformación interna asociada al foramen que de alguna manera permitiese la oxigenación y pasaje de oxígeno del torrente sanguíneo en los pulmones y viceversa, con el aprovechamiento del aún escaso oxígeno disuelto en el agua, lo cual me habría permitido respirar agua, como retrotrayéndome a la situación fetal en el vientre materno. Ya de vuelta en mi país, a través de un médico amigo, cardiólogo precisamente, y a quien no puse en conocimiento de la situación real, sino que disfracé la necesidad de estudios exhibiendo una serie de síntomas preocupantes, me sometí a ecocardiografías, tomografías y resonancias magnéticas que evidenciaron efectivamente una anormal disposición del foramen oval que mi amigo describió como nunca vista y extraordinaria, preocupándose mayúsculamente por las consecuencias que dicha malformación me podría acarrear. Yo ya sabía cuáles eran esas consecuencias, pero nada le dije, y en base a nuestra amistad le hice prometer que no divulgaría mi caso, prometiéndole a la vez que cualquier anomalía o dolencia se le haría conocer en forma inmediata. Lo que me había ocurrido bajo el agua yo no lo consideraba una dolencia, así que no me sentí culpable de no participarle los hechos tal como me habían acontecido, al menos hasta que no verificara por mí mismo y supiera qué era lo que me pasaba. Otros estudios pulmonares, cardiovasculares, radiográficos e incluso dermatológicos no arrojaron ningún resultado que pudiese ser considerado como anormal o evidenciar alguna característica extraña o simplemente llamativa. Me propuse entonces repetir la experiencia para verificar lo acontecido y apreciar en detalle lo que sucedía sobre mi organismo. Viajé a Cozumel, México, un paraíso para los buceadores. Me contacté con uno de los tantos guías de los clubes de buceo locales y programé una salida a una zona conocida como Palancar, muy abundante en formaciones coralinas y fauna variada. Antes de embarcar, el guía de habla hispana nos dio las pautas de la inmersión, haciendo hincapié en que si alguno del grupo, éramos aproximadamente 15, acababa prematuramente con la carga de su tanque, debería volver solo hasta una pared rocosa donde iniciaríamos el descenso principal, salir allí a la superficie y esperar hasta ser recogido por el bote. Navegamos unos 20 minutos mar adentro, nos lanzamos al mar y nos sumergimos hasta el fondo arenoso, a unos 5 o 6 metros siguiendo al guía. Tras un trecho de no más de 100 metros aparecía como una barranca, un corte del fondo que se internaba hacia abajo y hacia donde nos encaminamos hasta alcanzar una profundidad de alrededor de 15 metros, y nadamos desde allí en la dirección indicada por el guía, dejando a nuestras espaldas esa especie de pared e iniciando el circuito según lo pactado. Nos encolumnamos detrás del guía, siempre nadando en parejas y observando y disfrutando del maravilloso universo que nos rodeaba. Disimuladamente me fui retrasando un poco, al tiempo que con la boquilla de reserva dejaba escapar el aire de mi tubo lentamente y sin que nadie lo notara. A los 15 minutos mi reserva había disminuido hasta entrar en la zona roja del indicador, y así se lo hice notar al guía con la clásica seña de movimiento horizontal de la mano a la altura del cuello. El hombre verificó mi indicador y por señas me indicó el camino de regreso hacia la pared vertical como nos había instruido. Dejé al grupo y ya solo volví nadando lentamente entre el maravilloso espectáculo de corales y seguido por varios meros que como si estuvieran amaestrados seguían a los buzos que solían alimentarlos con pan o frutas. Comprobando que el grupo se había alejado y teniendo a la vista a unos 50 metros la pared vertical de roca, me dispuse a repetir y comprobar la experiencia cubana. Estabilicé el chaleco para quedar flotando cerca del fondo, en un claro entre corales, y quedé listo. Fue muy difícil tomar la decisión de ahogarme voluntariamente. Luché contra toda lógica y racionalidad que me obligaba a permanecer respirando en forma segura. Pero al fin me quité la boquilla, me bajé la máscara para tenerla en el cuello cuando la volviera a necesitar. Esperé y aguanté hasta casi ya no dar más.
Los pulmones estaban a punto de estallar y el pecho empezaba a convulsionar por la necesidad de aire. Mi mente se debatía entre aspirar y salir disparado hacia la superficie, o más fácil aún, volver a colocarme la boquilla. En el límite de mis fuerzas y de la cordura también me aferré a una piedra y aspiré. Esta vez solo por la nariz, para no llenar mi estómago de agua salada con las desagradables consecuencias que ya conocía. Y volví a experimentar la traumática sensación, el estallido en el cerebro y en el pecho. Se me puso todo blanco mientras me seguía inundando de agua. Desesperado entre estertores, toses que no eran tales y convulsiones y fuertes dolores en el pecho y la garganta. El agua rellenaba cada rincón de mi cuerpo y fueron unos instantes terribles en que pugné alocadamente por encontrar la boquilla y colocármela de nuevo. Pero entonces empecé a sentir cómo el dolor disminuía y el blanco de mi cerebro se iba disipando y me calmé. No era nada agradable, pero notaba que poco a poco me iba adaptando y antes de abrir los ojos supe que había ocurrido nuevamente. Estaba respirando. Estaba vivo. Era increíble. Miré alrededor. Me calcé la máscara y achiqué para evitar el escozor del agua salada en los ojos. 2 o 3 meros me observaban desde muy cerca confiadamente. Todo estaba muy calmo. Me tomé el pulso, todavía acelerado pero normal. Mi corazón seguía latiendo. Moví los dedos de las manos y los pies hasta donde me dejaban las aletas. Todo bien. Me puse la mano en el pecho. Alcanzaba a sentir el corazón latiendo lejano, pero no había expansión, no había movimiento respiratorio. Era incomprensible. Sentí entonces las necesidades de sacar el agua de mis pulmones en una sensación que no podría describir. Me saqué nuevamente la máscara y expulsé agua por la nariz, notando como una corriente de agua en el mismo medio se desplazaba, alejándose de mí. Volví a inspirar agua, por supuesto. Y otra vez sentí como se inundaban mis pulmones, pero ya sin dolor, o casi, apenas una molestia en la tráquea. Era como una renovación, porque me sentí mejor con el nuevo volumen ingresado. Evidentemente, de alguna forma mi cuerpo extraía el oxígeno contenido en el agua ingresada y necesitaba sacar ese agua que deduje estaría saturada de anhídrido carbónico. Así funcionaba, pero ¿cómo? ¿Cómo podía ser posible? Era inconcebible. Y sin embargo lo estaba experimentando. Con la máscara colocada nadé. Era maravilloso. Tenía ganas de arrancarme el tubo y el chaleco y quedar libre para gozar de ese momento inexplicable pero mágico. Recordé que tenía que encontrarme de nuevo con el grupo y con el bote que nos vendría a recoger y me contuve. Desplazándome por el fondo marino con una sensación indescriptible, mezcla de incredulidad, incomprensión, pero también de cierta felicidad y alegría. Tuve que volver a repetir la maniobra del cambio de agua de mis pulmones varias veces, cuando notaba que mi cerebro empezaba como a embotarse. Cada inspiración de agua nueva parecía como abrirme la mente y proveerme más fuerza en todo el cuerpo. No deseaba que nadie notara lo que me ocurría, al menos hasta que le encontrara una explicación lógica, si es que la había. Así que después de un largo rato de nadar y comprobar mis funciones corporales, divisé a lo lejos al grupo acercándose hacia la pared y me apresuré a subir a la superficie. Allí otra vez viví el proceso inverso. Expulsé el agua de los pulmones y vomité otra vez. No lo pude evitar, a pesar de haber tenido la precaución de no haber tragado agua salada. Se repitieron los espasmos, el dolor y los accesos de tos incontrolables hasta que expulsé toda el agua en los pulmones y retomé la respiración normal, aunque en una forma muy desagradable y traumática. Con el pecho todavía dolorido inflé el chaleco, me coloqué la máscara y seguí respirando por el snorkel, flotando y viendo cómo uno a uno los buzos del grupo iban subiendo al bote a unos 50 metros de mi posición. Me acerqué echado sobre mi espalda y pataleando suavemente hasta que yo también subí, ayudado por los que ya estaban arriba. El guía se preocupó por mi estado y el problema que había tenido, y lo tranquilicé explicándole que mi inexperiencia me había hecho consumir mucho aire, tratando de estabilizar mi línea de flotación con el chaleco y que estaba bien. No muy convencido me dejó solo y volvimos a la costa. Fue mi último buceo grupal. A partir de entonces
Asumí esta condición tan insólita y extraña como inexplicable, pero a la vez tan privilegiada y apasionante, y he disfrutado del mar y sus maravillas como creo, o estoy casi seguro nadie lo ha hecho. Adapté una máscara para no tener que quitármela cada vez que necesitaba cambiar el agua, dejando mi nariz libre y mis ojos protegidos, y así, preparado, he logrado mi cometido. He meditado mucho sobre compartir y notificar esta situación y he decidido no hacerlo. No quiero convertirme en un objeto de estudio, ni en un fenómeno científico y mucho menos mediático. Puede parecer egoísta, pero perdería mi tranquilidad y la posibilidad de gozar de esta facultad con la pureza, la autonomía y la libertad que me da el anonimato. He conocido lugares increíbles bajo el agua, disfrutando de escenarios estupendos que a veces pienso solo yo veré. Busco lugares aislados y viajo por tierra y aire solo por necesidad, cuando escojo lugares muy remotos, como un simple y común turista, sin despertar ningún tipo de sospechas ni suspicacias. Utilizo solo mi equipo básico, complementando con un cinturón especial que también yo mismo diseñé para contener pesos que me mantengan en el fondo, un par de antiparras para usar en caso de que falle la máscara adaptada y el snorkel que una vez sumergido tapono con un sencillo dispositivo y que utilizo solo en contadas ocasiones de necesidad eventual bajo el agua o en los cada vez menos necesarios egresos a la superficie. He llegado hasta casi 150 metros de profundidad sin más inconvenientes que los derivados de la presión en mis oídos, aún a pesar de la aplicación de las maniobras de Valsalva, ya que el riesgo de la llamada borrachera de las profundidades por la presencia del nitrógeno solo se da con equipos de aire comprimido, que ya no utilizo. De todas maneras me he limitado a nadar porque no sé si lo que hago puede definirse como buceo, hasta no más de 20 o 25 metros, además por una razón práctica. Lo mejor está por encima de esa cota, más abajo hay poca luz y menos fauna. Obviamente emerjo e interactúo con las instalaciones costeras necesarias para proveerme comida y necesidades higiénicas básicas en playas y zonas concurridas, sin despertar nunca sospechas ni inconvenientes, con precauciones disimuladamente sencillas. Sigo desarrollando mis actividades humanas, inevitablemente funcionales y necesarias para alternar con mi vida subacuática, que elijo según necesidad y conveniencia. Y he construido en varios lugares convenientemente alejados y naturalmente ocultos, mares adentro que la naturaleza ha dispuesto aleatoriamente, una suerte de refugios, donde, además de la eventual permanencia necesaria, guardo también implementos indispensables para mis desenvolvimientos, dentro y fuera del agua. Y con algunos ahorros que tenía, he adquirido un pequeño yate que me permite viajar por mi cuenta, adentrarme en lugares recónditos e incluso aventurarme lejanamente con las previsiones básicas de sostén y mantenimiento. Mi intención es seguir disfrutando hasta cuando mi físico me lo permita de esta bendición que he recibido. Me he comprado cámaras subacuáticas con las que he filmado y fotografiado ese universo maravilloso que lo más asiduamente que puedo recorro y gozo. Tengo también una filmación de mí mismo nadando por el fondo marino con una duración de aproximadamente 30 minutos como prueba irrefutable de mi capacidad y potestad. Algún día, cuando lo creo oportuno, lo daré a conocer. Por ahora, y ante la posibilidad de sufrir algún accidente o inconveniente fatal, dejo este documento para que el mundo sepa de mi existencia, creo que única, y los científicos y estudiosos orienten sus esfuerzos en investigar y comprobar, en la medida que puedan, estas aseveraciones, con el fin de la explicación lógica y certera, en aras del progreso de la sociedad y también, debo admitir, de mi propia curiosidad, ya que aún no encuentro interpretación satisfactoria total de mi caso. Sé que sería mucho más provechoso y conveniente si pudieran tener mi cuerpo para analizarlo, pero no estoy preparado ni dispuesto a perder mi libertad en este mundo bajo el agua que muchas veces siento solo mío. Fin del manifiesto.